A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches, bienvenidos una vez más al programa SAT Informativo, el cual transmitimos por medio de la emisora 92.1 como también por nuestro canal oficial en YouTube de SAT Guatemala. Gracias a la coordinación de la SAT con Radio Universidad. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y como cada semana, con el apoyo de mi compañera intérprete en lengua de señas Arsenia Archila e invitados del programa, les estaremos compartiendo información de interés y actualidad en la rama aduanera, que como ustedes saben es otra área de la SAT que involucra el pago de impuestos, como parte de las obligaciones tributarias. Por esa razón, esta noche hemos decidido abordar el tema de generalidades de los regímenes aduaneros, con el objetivo que conozcan lo relacionado a los regímenes aduaneros y la importancia que tiene en el comercio exterior. Así que los invitamos para que no dejen de sintonizar esta emisora o vernos desde YouTube, SAT Guatemala. Sin más preámbulo, es momento de presentar a nuestros invitados de esta semana. Es un gusto darle la bienvenida a los licenciados Willy Paredes y Edgar Money, facilitadores del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Buenas noches, Brenda, Edgar Money, Arsenia y a cada uno de los estimados contribuyentes que siempre están al pendiente del programa SAT Informativo. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante relacionado a los regímenes aduaneros, así que los invitamos a que se queden en el desarrollo de este programa. Buenas noches, estimados Brenda, Arsenia y Willy. Qué gusto compartir con ustedes y sobre todo para compartir también con quienes nos están escuchando a través de la emisora 92.1, como también para quienes nos siguen a través de nuestro canal oficial de YouTube SAT Guatemala. Pues esperamos que la información que se va a compartir en este programa sea de utilidad para todos. Bienvenidos. De nuevo, bienvenidos. Esperamos que la información que nos estarán compartiendo sea de utilidad para aquellas personas interesadas en conocer sobre el tema o que desarrollan actividades relacionadas a la importación y exportación de mercancías. Así que, para entrar en contexto, es importante iniciar por mencionar que toda mercancía que entre o salga de Guatemala debe estar sujeta a un régimen aduanero, según la legislación aduanera, pues será objeto de una declaración aduanera y por lo tanto deberá cumplirse con los requisitos establecidos por el régimen que corresponda. Es decir, cada régimen tiene una función distinta según el conjunto de operaciones orientadas a dar un destino aduanero específico a una mercancía, en base a la declaración que el interesado presente. Por lo que, considerando que esta es otra rama de la SAT, como lo mencionaba al inicio, que involucra el cumplimiento tributario, consideramos importante abordar este tema con el objetivo que conozcan la importancia de cada uno de los regímenes en el comercio exterior. Entonces, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, ¿qué les parece, licenciados, si ustedes, quienes son realmente los expertos, amplían esta información y les explican a nuestros oyentes qué son los regímenes aduaneros? Muy buena pregunta, Brenda. Empezar por esta pregunta para entrar en contexto con el desarrollo del programa, y es que algo importante, ¿verdad?, para ir conociendo qué son los regímenes aduaneros, tomando en cuenta que es el eje central del comercio internacional para todos los que piensan dedicarse a esta rama aduanera, tanto en las importaciones como exportaciones de mercancías. Deben conocer bien lo relacionado a los regímenes aduaneros. Y prácticamente el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, más conocido como CAUCA, nos dice que los regímenes aduaneros son las diferentes destinaciones a que pueden someterse las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo a los términos de la declaración presentada ante la aduana. Es decir,
Al momento de su ingreso o egreso de las mercancías, estas deben de someterse a un régimen aduanero. Esto para determinar cuál es la obligación tributaria, es decir, el pago de los impuestos, o en este caso pues los derechos arancelarios a la importación y el impuesto al valor agregado que deben de pagar al momento que se ya están asignados a un régimen aduanero como tal. Muchas gracias. Ahora que nos ha quedado claro que los regímenes aduaneros, como lo mencionaban, son las diferentes destinaciones en las que pueden someterse las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo a los términos de la declaración presentada ante la aduana, pregunto, ¿todas las declaraciones de mercancías deben someterse a un régimen aduanero? Exactamente, Brenda, así es, ¿verdad? Recordemos que la declaración de mercancías pues es un documento, ¿verdad?, que ampara la nacionalización o la internación al país, digamos, de las mercancías que provienen del extranjero, de otros países, ¿verdad? Y aquí pues cuando hablamos de la declaración, tenemos que mencionar que hay tres formas o tres tipos de declaraciones. Está la DUCA-D, ¿verdad?, que esta pues funciona para realizar operaciones con países del mundo, terceros países, por ejemplo, México, España, Estados Unidos, la China y otros, ¿verdad? También está la DUCA-F, que esta pues opera única y exclusivamente cuando hacemos operaciones a nivel centroamericano, siempre y cuando pues las mercancías sean originarias de la región centroamericana, ¿verdad? Es decir, entre los ejemplos podemos poner aquí a El Salvador, nuestro vecino, Honduras, Costa Rica, o cualquiera de los países de la región centroamericana. Y hay otra declaración que es la DUCA-T, y esta T se refiere pues al tránsito, ¿verdad? En este caso, esta sirve para realizar tránsitos internacionales terrestres, ¿verdad? Cuando un producto va a pasar de un país a otro y solo va a cruzar el país sin detenerse, ¿verdad? Entonces, esta DUCA es específica para ese tránsito. Pero independientemente de la modalidad en la que estemos platicando, sí es necesario que sean sometidas a un régimen aduanero. Muchas gracias. Pues ahora a nuestros oyentes que piensan dedicarse a esta rama aduanera, tanto en las importaciones y exportaciones de mercancías, tienen claro que independientemente de la declaración que realicen, deberán someterse a un régimen aduanero, por lo que ahora me gustaría que les explicaran a nuestros oyentes cómo se clasifican los regímenes aduaneros. Otra muy buena pregunta, Brenda. Ya conociendo qué son los regímenes aduaneros, también es importante darles a conocer que existen varios regímenes, pero estos se clasifican en definitivos, temporales o suspensivos y liberatorios. Y es aquí lo importante, que les hacía mención en su momento, que estos prácticamente su funcionalidad es determinar la obligación tributaria, específicamente el pago de los impuestos. En este caso, los regímenes definitivos, les podemos mencionar las importaciones y exportaciones de carácter definitivo. Es decir, si una importación, por ejemplo, se deben de pagar todos los impuestos de forma inmediata, y para que en este caso las mercancías puedan ser, en este caso, sean para uso o consumo definitivo en el país. Y en los temporales o suspensivos están los tránsitos aduaneros, la importación temporal con reexportación en su mismo estado, la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, entre otros. Y en el caso de los liberatorios podemos encontrar todo lo relacionado a las zonas francas. Una zona franca es prácticamente un tercer país dentro de Guatemala, por darles un ejemplo. También se encuentran las reimportaciones y reexportaciones de mercancías. Entonces, en el entendido que los regímenes aduaneros se clasifican en definitivos, temporales o suspensivos y liberatorios, para determinar la obligación tributaria, me gustaría que ampliaran más esta información y también nos explicaran cómo se identifican las declaraciones de mercancías en la categoría de definitivos. Con mucho gusto, Brenda. Pues es importante, ¿verdad?, conocer que para hacer esta identificación se utilizan códigos, ¿verdad? Nosotros vamos a seleccionar en la tabla los códigos que se van a utilizar.
en esta categoría de definitivos. Ahí les comento que en esta modalidad, pues el código de régimen, y hay también unas clases, ¿verdad?, que se deben de elegir de la declaración. Por ejemplo, si usted va a realizar una importación de carácter definitivo, debe utilizar el código de régimen 23ID, ¿verdad? Y la clase es el número 10, ¿verdad? Entonces este es el que se va a utilizar. O bien, si la importación proviene de un depósito o de un almacén fiscal, debe utilizarse el código 23DI, ¿verdad?, con clase siempre 10, ¿verdad? También podemos poner otro ejemplo, es en el caso de las exportaciones que son definitivas. Aquí se utiliza el código 22ED, ¿verdad? Y la declaración, con clase de declaración 10, también hay unas que podemos mencionar, la 36, la 11, 54 y 37, ¿verdad? Esto varía de acuerdo a lo que la persona se dedica, ¿verdad? Si la exportación se desea realizar por medio de la DUCA-F, entonces aquí pues vamos a utilizar el código 22FE, ¿verdad? Siempre en la clase 10. Esto va a depender mucho, ¿verdad?, de qué tipo de operaciones se vayan a realizar, dependiendo del tipo de empresa y a qué se dedica. Nos queda claro. Y entonces ahora, en el caso de las declaraciones de los regímenes temporales o suspensivos, ¿cómo se identifican? Con mucho gusto, Brenda. Cuando hablamos de regímenes temporales o suspensivos, les quiero comentar que en este caso el pago de los impuestos no se realiza inmediatamente, derivado a que va a depender cuál es la forma del traslado de las mercancías y el régimen al cual están amparando, pero vamos a ir conociendo algunos ejemplos. En el caso de los tránsitos, si es un tránsito entre depósitos de aduana, se puede utilizar el código, por ejemplo, 24DT con su clase 10 o 36. Y si es un tránsito interno de aduana a aduana, se debe utilizar el código 24TO en clase 10 o 36. Y en los tránsitos entre zonas francas es el código 24ZT con clase 10 o 36. También en los regímenes de depósitos aduaneros, si es una importación a depósito de aduanas o almacén fiscal, se debe utilizar el código 150DA con clase 10 o 36. O bien, si es una importación a depósito fiscal en tiendas libres, el código a utilizar es el 150DX con su clase 10 o 36. Y en el caso de la exportación temporal, por ejemplo, las que son con retorno en el mismo estado, perfeccionamiento pasivo, con el código 153NP con clase 10 o 36, o bien la exportación temporal para retorno en su mismo estado, que utiliza el código 155NE con su clase 10 o 36. Si nos damos cuenta, en este caso pues va a depender de la actividad que esté realizando, asimismo debe someter estas mercancías a estos regímenes aduaneros. Muchas gracias por la aclaración respecto de cómo pueden identificar las declaraciones de los regímenes temporales o suspensivos. Sin embargo, ahorita que escuchaba esta información, me surgió la duda de ¿a qué se refiere cuando se habla de la importación temporal con reexportación en el mismo estado? Claro, Brenda, con mucho gusto. Pues en este caso estamos hablando de una importación temporal, o sea, algo que va a ingresar al país de una manera, podría ser un plazo de tiempo temporal y que no va a sufrir ningún tipo de modificación acá, ¿verdad? Que la misma va a ser nuevamente reexportada en el mismo estado en el que ingresó, ¿verdad? Entonces recordemos que acá, como este es un tipo de importación que va a ser de manera temporal, ¿verdad? Aquí pues va a depender de la naturaleza de la mercancía que se trate, ¿verdad? Pueden ser muchas, ¿verdad? Pero están exentas de pago de la forma total o parcial, ¿verdad? De pago de los impuestos, ya que pues van a retirarse del país exactamente en el mismo estado, ¿verdad? Y otras pues que va a ser necesario que se deje algún tipo de garantía o de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se establece en la resolución SAT S625 del año 2009. Aquí es donde se aclara que debe garantizarse pues que estos productos van a salir del país nuevamente. Estas mercancías son comprendidas en varias categorías. Por ejemplo, podría ser un vehículo, ¿verdad?
que sea pues para fines de turismo, que se va a entrar una temporada mientras vamos a conocer ahí, vamos a Petén, a Atitlán, a dar una vuelta a conocer, pero al final el turista va a salir y va a regresar a su país y se va a llevar su vehículo, ¿verdad? Y el vehículo va a regresar exactamente igual que como entró, no va a sufrir ningún tipo de cambio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los artistas, ¿verdad? Ellos pues cuando ingresan aquí a Guatemala, algunos traen, ¿verdad?, su equipo y traen pues sus instrumentos que van a utilizar para ejecutar su acto, ¿verdad? Ya sea guitarra, un piano, un teclado, equipo de audio, lo que sea. Y pues esto se va a ingresar a través de una declaración, pero por supuesto que como es de tipo temporal no van a pagar impuestos por eso, porque se lo van a llevar exactamente igual cuando se retiren. Digamos que ya ha pasado el concierto, el evento, puede ser que sea una gira de un mes o más tiempo, pero cuando ellos se retiren se van a llevar su equipo tal y como lo trajeron, ¿verdad? Tomando en cuenta que toda esta mercancía, pues bajo el régimen, el tiempo de exportación será hasta el plazo de 12 meses, ¿verdad? O sea, podría estar aquí en el país hasta un plazo de 12 meses, contados a partir del momento en que se acepta la declaración, o sea, de cuando ellos hacen su declaración para ingresar, ¿verdad? Pero cuando se trate pues ya de contenedores, plataformas o los chasis que sirven para ingresar contenedores, el plazo va a ser únicamente de 3 meses contados a partir del ingreso, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esas circunstancias. Gracias por aclarar esta duda y continuando con la entrevista, ¿qué ejemplos se pueden mencionar en la admisión temporal para el perfeccionamiento activo? Mucho gusto, Brenda. Esto prácticamente es todo lo contrario a la pregunta anterior que nos mencionaba el licenciado Edgar Monet, derivado a que en esta importación, hablando de la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, en este caso sí existe una modificación de las mercancías, es decir, por ejemplo, si usted va o está ingresando X producto y lo va a transformar en producto terminado, ingresa lo que es la materia prima y luego lo regresa a su país de origen. Ya en este caso, pues como lo mencionaba, en un producto terminado, e incluso su montaje, ensamblaje o adaptación de mercancías o la reparación de una maquinaria, por ejemplo. Pero para realizar este tipo de actividades deben de contar con una autorización, en este caso por la Intendencia de Aduanas, y a una vez autorizadas para realizar este tipo de operaciones deberán iniciarlas dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la resolución. Ahora bien, el plazo de permanencia de las mercancías para su perfeccionamiento será hasta 12 meses improrrogables, contado a partir del día de la aceptación de la declaración de mercancías. En términos generales, esto es lo que les puedo comentar de esta modalidad de admisión temporal para el perfeccionamiento activo, ¿verdad? Tomando en cuenta que es lo que ya se transforma, se repara y todo ese tipo de actividades, es cuando ya hace todo este tipo de admisión temporal, para que también nosotros tengamos en cuenta cuando ya utilizamos la palabra perfeccionamiento, ¿verdad? Que ya pues surge en este caso pues una transformación a esos productos como tal. Muchas gracias por aclarar este punto. Y otro tema que también vale la pena mencionar y explicarles a nuestros oyentes, por lo mismo que es parte de los regímenes temporales o suspensivos, es ¿qué son tránsitos aduaneros? Con mucho gusto, Brenda. Esta es otra de las preguntas importantes y frecuentes que nuestros contribuyentes nos hacen llegar, ¿verdad? Y acá pues debemos recordar que cuando hablamos de tránsitos aduaneros, pues son parte, ¿verdad?, de los regímenes que son de tipo temporal o suspensivo, perdón. Y que estos pues prácticamente se hace solo el traslado de la mercancía, ¿verdad? Pero que a la vez pues está, como habíamos mencionado anteriormente, exenta del pago de impuestos, ¿verdad? Porque esa mercancía no se va a quedar acá en el país, sino que, como dice la palabra tránsito, únicamente va a trasladarse, digamos, de un punto a otro dentro del país y no se va a quedar acá. Puede ser que sea un tránsito entre depósitos de aduanas, por ejemplo, de una aduana a otra, ¿va? Podríamos llamar de nuestros países vecinos, va de El Salvador a la aduana de México, entonces solo va a ser prácticamente va a cruzar el país, pero no se va a quedar esa mercancía aquí en Guatemala.
Otro de los casos que hay es que esta mercancía vaya de tránsito para un almacén fiscal, o sea que va a ser, como quien dice, guardada durante un plazo de tiempo porque el contribuyente quizá no tiene en ese momento el efectivo, ¿verdad? El dinero para pagar, digamos, lo que corresponda, y puede dejarla, ¿verdad? Una temporada, un tiempo en estos almacenes fiscales, y ya después, cuando tenga el dinero para pagar los impuestos, pues en su momento ya va a ir sacando la mercancía, ¿verdad? Lo puede hacer poco a poco y luego pues ya realizar una declaración definitiva. En estos casos también se dan, ¿verdad? Personas que traen algún tipo de producto al país pero no lo pueden pagar en ese momento, entonces utilizan estos depósitos aduaneros, se queda guardada la mercancía ahí un mes o 2 meses, un plazo, ¿verdad? Determinado, y ya cuando ellos tienen el dinero pues hacen el pago y ya pueden retirar su mercancía, ¿verdad? Es un caso que suele ocurrir con bastante frecuencia. También es importante comentar que de los tránsitos internacionales, ¿verdad? Terrestres, que estos pues prácticamente se trabajan bajo la modalidad de la UKT que habíamos mencionado, en llenar esta declaración de tránsito, y de igual manera pues no va a pagar impuestos, ya que en los países donde va se le llama de paso, ¿verdad? Porque solo los va a cruzar, puede ser que vaya de México hasta Panamá, por ejemplo, y todos estos países van a ser solo de tránsito hasta que la mercancía llega a Panamá, por ejemplo. Ahí sí ya se va a someter a un régimen definitivo y ya pues se hará el pago correspondiente de los impuestos, pero en los países donde cruzó, que solo fue tránsito, ahí no tiene que hacer ningún tipo de pago. Muchas gracias también por esta aclaración, y ahora pasando a otro punto. ¿Qué códigos utilizan las declaraciones amparadas como liberatorios? Con mucho gusto, Brenda. En este caso, cuando hablamos de regímenes liberatorios, aquí entran lo que son las zonas francas, reimportaciones, reexportaciones, lo que establecen los decretos 29-89 y 2273 del Congreso de la República de Guatemala. Y en el caso de las zonas francas, cuando son envíos, por ejemplo, de mercancías, componentes destinados a los usuarios de zonas francas para su transformación o comercialización, deben utilizar, en este caso, el código 154ZI en sus clases 10 o 36. Y cuando son envíos de maquinarias, equipo o accesorios destinados a usuarios de zonas francas, en este caso, pues utilizan el código 154ZX con su clase 10 o 36. Ahora bien, en el caso de las reimportaciones, en este caso pues toda reimportación que se haga en el mismo estado exportada temporalmente, se debe de consignar el código 156IE. Y la reimportación de mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo utiliza lo que es el código 156IX, todas en este caso pues con clase 10 o 36. Y en el caso de la reimportación, las reexportaciones de mercancías en un proceso de perfeccionamiento para empresas maquiladoras, se debe utilizar lo que es el código 157MR, o la reexportación del régimen de depósito de aduana, que es el código 157DR, estas pues en su clase 10 o 36, para que también nosotros pues podamos ir analizando cada uno de estos aspectos que les vaya a servir a ustedes al momento de realizar este tipo de operaciones. Muchas gracias, licenciados Willy Paredes y Edgar Money, por estarnos compartiendo de su conocimiento en el tema, respondiendo cada una de las preguntas planteadas. Sin embargo, considerando que haya pasado por alto más de algún aspecto relacionado al tema de esta noche, que se enfoca en los regímenes aduaneros y hablando también de los medios de consulta, ¿tiene la SAT medios de atención en donde el contribuyente pueda abocarse y realizar sus consultas si tienen alguna otra duda respecto de los regímenes aduaneros? Claro, Brenda, con mucho gusto. Sabemos pues que el programa pues tiene una duración, ¿verdad? Y aquí pues nos pasaríamos muchas horas hablando de este tema, entonces sabemos que hay dudas respecto a las tablas o cualquier otra consulta que las personas tengan, o si alguien se quiere dedicar a
esto, ¿verdad? Importar algún tipo de producto al país y quiere más información, claro que sí, ¿verdad? Para que el contribuyente pues pueda resolver sus consultas en relación a los regímenes aduaneros, sí tenemos a disposición ahí algunas vías, ¿verdad? Basta con ingresar al portal de la SAT, que es www.sat.gov.gt, y vamos a seleccionar ahí en la ventana superior está un apartado que dice específicamente aduanas, ¿verdad? Ahí está directamente el área donde vamos a encontrar pues mucha información, consultas, requisitos, etcétera, que nosotros queramos investigar un poco, ¿verdad? Hay que meterse ahí un poquito a ver todo lo que hay, y ahí vamos a ver pues más que todos los requisitos, ¿verdad? Para diferentes tipos de gestiones que existen en el campo aduanero. Y si queremos consultar algo directamente, podemos hacerlo también por vía telefónica, llamando a nuestro contact center. Vamos a marcar el 1550 y ya podemos de manera verbal hacer nuestra pregunta. También pues tenemos dos direcciones de correo electrónico que podemos poner a disposición de ustedes. Una es ayuda@sat.gov.gt. Ahí podemos escribir, ¿verdad? Para los que nos gusta más escribir nuestra consulta, y con mucho gusto pues se les va a devolver la respuesta a la consulta que ustedes hagan. Tenemos otro correo que se llama aduanamoderna@sat.gov.gt, donde también podemos hacer nuestras consultas, ¿verdad? Para ir cada día resolviendo las dudas que vayamos teniendo, ¿verdad? Y ahí en el portal de SAT también podemos ir encontrando información diversa, ¿verdad? En este tema, como les digo, esto es tan grande, ¿verdad? Y investigar un poquito, ¿verdad? Así es que los invitamos a utilizar nuestros canales de contacto para que no nos quedemos con ninguna inquietud. Licenciados, gracias por cada una de sus intervenciones. No dudo que la información compartida será de utilidad para aquellas personas que se interesaron en el tema o para aquellas otras que sí se desarrollan en este tipo de actividades relacionadas al comercio exterior. Pero lamentablemente estamos llegando al tiempo límite del programa y quisiera brindarles unos segundos más para que puedan despedirse con algún comentario o recomendación final que consideren importante mencionarles a nuestros oyentes quienes nos estuvieron acompañando durante esta noche. Muchas gracias, Brenda, por la invitación. Recordemos que estos temas aduaneros son muy importantes, ¿verdad? A veces la rama aduanera se piensa que es un poquito complicada, pero recordemos que en el portal de la SAT pues, se encuentra toda la información relacionada al comercio internacional. Específicamente de estos regímenes aduaneros, pues recordemos que es el eje central, se podría decir de esa manera, ¿verdad? Porque toda mercancía que ingresa o sale del país pues debe estar amparada ante, en este caso, pues un régimen aduanero, ¿verdad? Entonces es importante también que conozcamos qué son, para qué los podemos utilizar. Entonces esperamos que la información que les hemos brindado pues les sea de mucha utilidad y las puedan poner en práctica en cada una de sus actividades que ustedes realizan. Así que de mi parte pues muchas gracias a cada uno y pues nos vemos hasta una próxima oportunidad. Estimados Brenda Palacios, Willy Paredes y Arsenia Chila, la verdad es un gusto compartir en esta noche con ustedes. Agradezco la invitación y por supuesto aprovechamos para enviar un saludo cordial, ¿verdad? A quienes nos han seguido a través de esta transmisión y invitarlos también a que estén pendientes, ¿verdad? Que siempre nos acompañan en el programa SAT Informativo, que estén pendientes de otros temas que van a ir surgiendo en los próximos programas, ¿verdad? Es la forma en la que vamos aprendiendo, ¿verdad? Tanto de tributos del campo tributario, podríamos decir, como de la materia aduanera también, ¿verdad? Así es que les agradecemos la atención prestada a este programa y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, licenciados Willy Paredes y Edgar Money, por la información compartida respecto al tema de esta noche, generalidades de los regímenes aduaneros, como también por su buena disposición para participar como invitados. La invitación, por supuesto, que queda abierta para que en una futura oportunidad de nuevo puedan acompañarnos. Antes de despedirme rápidamente, quiero recordarles que no pueden perderse ningún episodio de nuestra quinta temporada de podcast publicados en nuestros canales oficiales de YouTube y Spotify, ya que estos temas están enfocados en darles a conocer o ampliar el conocimiento que tengan acerca de la importancia que tiene para el país
cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube o en el caso de Spotify, habilitar la campanita de notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuestros episodios. Ahora sí, con esta importante información finalizo nuestro programa de radio agradeciendo el apoyo que nos brinda Radio Universidad por medio de su emisora 92.1, como también la coordinación de mis compañeros para la transmisión de este por medio de nuestra cuenta oficial en YouTube de SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más información de SAT Informativo. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo viernes por este mismo horario. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.